tenemos un título que nos dice lo siguiente: Cooperando con Dios. Quiero leer un texto con ustedes registrado en Mateo 28, los versículos 18 al 20, que nos dice: Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñame a orar para pedir la dirección del Señor para el estudio de su palabra. Amado Señor, te agradezco por tus bendiciones, por la oportunidad también que me permites de estar aquí frente de tu pueblo, de los oyentes, de cada persona, oh Señor, quienes se ha reunido aquí para aprender y estudiar y escuchar también tu palabra. Pido, Señor, tu presencia, puedas perdonarme mis pecados, puedas ayudarme a poder exponer este tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Pedimos tu bendición, puedas oír nuestras oraciones según tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Muy bien. Leímos el texto de Mateo 28, 19 al 20, en donde Jesús hace una promesa a sus discípulos, que Él estaría con ellos. Esta promesa encierra también una condición. Si queremos ser parte de la promesa, tenemos que hacer la obra que se nos ha encomendado aquí, si queremos ser parte de la promesa. Dice: aquí yo estoy con ustedes, pero tienen que ir y hacer discípulos. La promesa es que Él estará todos los días con sus hijos hasta el fin del mundo. La iglesia necesita la presencia de Jesús en todo momento. Yo, usted en forma personal, necesitamos la presencia del Señor en toda nuestra vida. El hombre debería sorprenderse de lo que Dios quiere hacer con aquella alma al cual Él rescató. Es posible que podamos ser la voz, los pies, las manos de Dios en un mundo de gran necesidad. Imagínate, querido seguidor de Cristo, de lo que Dios quiere hacer contigo. Tus horas de oración, tu tiempo de estudio de la Biblia, la comunión en la iglesia, todo ello tiene un propósito elevado. Te ayudará a prepararte y a preparar a otros. Ser una luz en medio de estas tinieblas espirituales. Querida iglesia, querido oyente, el Señor te dice, Isaías 61, levántate y resplandece. ¿Cómo puede resplandecer? ¿Cómo puedo resplandecer? La misma expresión del texto dice, levántate. ¿Por qué la iglesia no se ha levantado aún viendo la gran necesidad que existe? Es posible, como dice el verso 2 del capítulo 60 de Isaías, que estas tinieblas hayan cubrido aún al pueblo de Dios. ¿Es esta la causa por la cual la iglesia no se ha levantado aún? Si el mundo está en tinieblas, la iglesia no debería estarlo. Uno puede ver el mundo, lo que ocurre, ¿no? Peligros, asaltos, robos, todo tipo de desastres, morales, espirituales, físicos también, agresiones. El mundo se está perdiendo en la corrupción y la iglesia no podría estar así. Se tiene que levantar. En este breve estudio, veremos algunos puntos con respecto a lo que somos en la iglesia. Vamos a ver, como punto número 1, fundamento y organización acerca de la iglesia. A la luz de las Sagradas Escrituras y de los temas que estuvimos estudiando en esta secuencia de conferencias, entendemos que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Antes de que Jesús subiera a la cruz, Él hizo todo lo necesario para dejar una iglesia establecida. El grupo, o los 12 apóstoles, incluyendo las 120 personas que aparecen en Hechos 1:5, eran de diferentes caracteres, pero tenían algo en común que los unía: Cristo. Cristo los unía. Por más de 3 años, estas personas percibieron de cerca el carácter de Cristo, su mansedumbre, su humildad, pero a la vez vieron en Cristo que era firme y decidido en reprender el pecado. Fueron heridos por su palabra, se entregaron a su servicio. Así se fue estableciendo, o fue establecido por Cristo, la iglesia. ¿Cuál es el fundamento?
En Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 6 nos dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Contiene la Escritura, dice, una piedra principal de una casa y de un edificio. En Efesios 2, 19 al 22 también nos dice a quién se refiere esta piedra del ángulo, esa piedra principal. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se debe fundar en Jesucristo, sobre todo lo que Él ha enseñado, sobre todo lo que Él dejó a su iglesia. No hay otro método, es Jesucristo, en quien todo el edificio, verso 21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo es la piedra principal, Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso se escucha decir que tenemos que seguir a Cristo, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, hacer la obra que Él dejó. En un comentario dice aquí: los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las Escrituras la figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías señaló a Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo de Dios. Reflejemos a Jesús. 28 de julio nos dice: los apóstoles trabajaron en las canteras del mundo judío y gentil para extraer piedras que se iban a colocar sobre el fundamento. Querido amigo, cuando uno es rescatado por la gracia de Cristo, tú te transformas en parte de esta casa, en parte de este edificio, que es la iglesia de Dios. Personalmente, o tal vez ustedes que han seguido al Señor Jesús o que se congregan en una iglesia, tú eres parte del edificio de Dios, parte del templo, en el sentido espiritual, que vamos a ver más adelante. Es interesante las palabras del apóstol Pablo en esta carta. Ilustra la participación de los miembros de la iglesia como una casa, y al líder y dueño, en este caso, Cristo, como la base o piedra principal de la casa. En otra de sus cartas ilustra a los miembros de la iglesia como un cuerpo humano, y la convivencia entre marido y mujer, que vamos a ver en unos textos. En 1 Corintios 12, todo el capítulo ilustra a la iglesia y a los miembros como un cuerpo humano, siendo el miembro principal o la cabeza de este cuerpo, Cristo. Ustedes pueden ver en estos textos del 1 Corintios capítulo 12. Dice que el brazo, la mano, los pies no pueden subsistir sin los otros miembros. Todos son importantes. La oreja podrá decirle al oído, la oreja podrá decirle a la mano: tú no me sirves. No. Todos son importantes en el cuerpo humano. Y en 1 Corintios, el capítulo 12 que estamos viendo en estos textos, el verso 22 nos dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En este caso, la vista, una parte muy importante. ¿Qué haríamos si no podríamos ver? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y concluye diciendo el verso 27 también: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Verso 30. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que cada miembro del cuerpo humano es indispensable y tiene su fin de la labor
o la acción que hace. De igual forma también nosotros, como cuerpo de la Iglesia de Cristo, tenemos una labor que hacer en diferentes ramas de la Iglesia, de la administración. Y en Efesios 5, 22 al 33, aquí hace la figura del marido y la mujer. Inicia diciendo que las casadas estén sujetas a su marido, como al Señor. Así que el Señor es el marido y la Iglesia es la esposa. Al hablar de este punto, en cuanto mencionamos que Cristo es el fundamento, tenemos que ver acerca de la vida de Jesús desde su nacimiento como hombre. Si bien es cierto que la encarnación de Cristo es un misterio, podemos tomar algunos ejemplos de la vida de Jesús desde su nacimiento. Si Jesús es el fundamento, si Jesús es la roca de nuestra vida, si Jesús es la piedra angular de la iglesia, tenemos que ver algunos aspectos de Jesús porque Él es la piedra principal. Y veremos algunos detalles en cuanto a su vida desde su niñez, que también será una forma de aprender en la educación de un niño. Lucas 2, el versículo 40 y 52. Lucas 2, versículo 40 al 52 nos dice: Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué nos dice aquí el texto? Algo de Jesús interesante. Crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué bonito sería escuchar un niño de nuestro tiempo, un niño de todo tiempo de la historia, que se digan estas palabras sobre un niño. Un niño que va creciendo no solamente físicamente, también intelectualmente, lleno de sabiduría, y que la gracia de Dios sea sobre este niño. ¿Alguna vez tú has escuchado hablar de esto? Que alguien diga: tu hijo tiene la gracia de Dios, querida madre. Verso 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué interesantes expresiones inspirados en cuanto a Cristo. Jesús dice que crecía en estatura, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y una de las mayores expresiones e importantes en esta mención que hace el escritor es: y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué significa esto? Al explicar este punto, todas las madres colaborarán también en la educación para que más adelante estos niños puedan tomar una decisión de bautizarse, de entregarse al servicio de Dios. ¿Qué es tener la gracia de Dios? Gracia, fue escrito en el griego, quiere decir charis, dice como gratificante de manera o acción, abstractamente o concretamente, literalmente, figurativamente o espiritual, específicamente la influencia divina sobre el corazón. Eso es que un niño tenga gracia, que la gracia esté sobre él. Una influencia divina sobre el corazón. Lo tenía Cristo. Y su reflejo en la vida. Cuando uno observa a un niño o a una persona adulta, siempre hay algo como una influencia que ejerce sobre los demás. Y cuando alguien tiene la gracia de Dios sobre uno, tendrá una influencia positiva en los demás. Jesús tenía la influencia divina sobre su corazón y mente, y esa influencia era un reflejo, una luz para los demás, para con quienes se relacionaba. Recibió la aprobación de Dios y Dios estaba con él. ¡Qué maravilloso, amigos! Cuando alguien tiene la gracia de Dios sobre alguien, eso significa que ha recibido la aprobación de Dios y el poder de Dios está sobre él. En un libro nos dice lo siguiente. Se ve aquí la página, pueden ustedes revisar. El deseo de toda la gente es página 49, 54 y 55. En el resplandor del rostro de su Padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión, una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo,
Su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Alguien esta noche se puede preguntar, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema de cooperando con Dios? Muchas veces pensamos en algo grande, en conferencias, en seminarios, que está todo bien, pero hay algo que tenemos que ir siempre a la causa o al punto principal en donde podemos cooperar con Dios. Y es justamente la niñez, con los hijos. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí viene lo siguiente: se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera o influencia de esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar. La gracia de Dios era sobre él. Y a menudo, en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas. Y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Trasladando al tema que estamos viendo, si yo tengo la gracia de Dios, ¿qué reflejo e influencia daré sobre los demás? Una influencia positiva, una influencia de salvación para los demás. Mirarán a Cristo, mirarán a Dios por medio de nuestro ministerio. Y vuelvo a preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes aquí son padres y tienen hijos pequeños? Creo que muchos. ¿Puedes predicar a otras personas mientras que tus hijos no han recibido la aprobación de Dios? Y menos tu aprobación. ¿Cómo es que yo puedo pararme al frente de un pueblo que necesita ser instruido, pero si mi familia, mis hijos están descuidados? ¿Pueden tus hijos vivir la vida de Jesús? ¿Cuántos tienen el anhelo de que los más pequeños o sus hijos sean salvos? Yo tengo ese anhelo y sé que también tú, querido padre, querida madre. Si eres madre, puedes tomar el ejemplo de María en la educación del niño. No solo en su educación, también en su salvación. Una escritora, inspirada por el Señor, dice lo siguiente, en este mismo libro: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Qué interesante. En un tiempo atrás él había hablado al pueblo de Israel. Ahora, como niño, como humano, necesitaba ser instruido en las cosas, en la palabra de Dios. ¿Quién tomó parte en esto? Su madre. En otro libro, ha hablado también de la labor de una madre que puede colaborar con Dios, que colaboró con Dios también en la educación de un hombre que en un futuro fue un personaje importante que Dios utilizó, acerca de la madre de Moisés. Dice aquí: Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada. Ustedes recuerdan la historia, el contexto. Había una matanza de niños por parte de Faraón. Así que esta madre de Moisés hizo un carrizal, una arquita, y lo puso ahí a Moisés y lo dejó en el lago. Yo percibo que la madre oraba por este niño para que no fuese devorado por un animal. Y Dios le preservó con vida a este hombre, que era un niño en ese momento. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. ¿Te recuerdan la historia? Una hija de un egipcio, una princesa, vio al niño y esta se llenó de gracia, lo trajo y, movido por el Señor todo, le entregaron a este niño en brazos de su verdadera madre. Y la madre empezó a criarlo. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba seguro de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios.
Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único en quien podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Nuestros hijos, si os preguntan esta noche, ¿tienen iniciativa propia de ir y orar a Dios cuando están pasando necesidades espirituales? O buscan tal vez la ayuda de un amigo. Muchas veces le puede dar un mal consejo. Pero si le hemos enseñado desde la niñez a postrarse a Dios, al único quien puede tener la solución y quien también nos puede dar valor y fuerza, no pasarán por muchas dificultades. Tendrán un Dios grande en quien confiar. Dice el siguiente párrafo. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Y aquí está encerrada una promesa. Cuando un hijo se extravía de los caminos del Señor, cuando un hijo vive perdido en la drogadicción, en las fiestas, pero probablemente la madre desde niño le enseñó algunos cánticos, lecciones de la vida, lecciones de la Biblia, este niño nunca se va a olvidar estas lecciones y pronto las va a recordar. Si la madre ora fervorosamente, como esta mujer, su hijo volverá pronto a los brazos del Señor. Cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea puede igualar a esta. En un sumo grado, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Qué grandes enseñanzas. Si mi hijo se extravía, no es tanto por el mundo, sino por la educación que se le dio en la niñez. Influye en las mentes y los caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Siembra la semilla que germinará y dará fruto, ya sea para bien o para mal. Las impresiones en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Así que cuando el niño escuche un llamado, o cuando ya sea joven, de entregarse al servicio de Dios, lo hará más fácil. No durará, porque desde muy pequeño confió y aprendió de Dios, así como Jesús hizo. Tanto la vida piadosa y firmeza de Jesús y Moisés fue gracias al tiempo dedicado de una madre. La firmeza y confianza en Dios, la integridad inquebrantable, el no doblegarse ante las tentaciones, en gran parte será el resultado del tiempo en la educación del niño. Tales acciones tomadas por una madre es una gran obra que hace en favor de las almas bajo su cuidado. Dios no le pedirá cuentas de cuántas almas salvó, sino por sus hijos. ¿Tendrá algo que ver este tema con la colaboración con Dios? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios requiere de nuestros hijos si somos padres? Que ellos se salven, que seamos medios para que ellos también se salven. Cuando Jesús fue creciendo, desde su nacimiento, Él fue ungido por el Espíritu Santo. Vamos a ver otro aspecto. Al llegar a la juventud y adultez, vemos a Jesús dando un paso que a la vez es un ejemplo que deben tomar toda aquella alma que desea servir a Dios: el bautismo. Eso no quiere decir que esta acción exime de servir a los demás. No. Más bien es una señal de una disposición para servir a Dios de una forma más llena, con un deseo de recibir una bendición celestial mayor. Ustedes recuerdan quiénes están presentes en el momento del bautismo. Hay un comentario, dice: los 3 santos dignatarios del cielo. Y el mismo texto lo dice también: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo darán poder y fuerza para vencer a las tentaciones del mal y nos capacitarán para seguir la obra de Dios.
En Lucas 3, 15 al 18, 21 y 22 se ve esto. Vamos a ver los textos ahí. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, hablando de Cristo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y la gracia de Dios era sobre él, recuerden eso. Recibió la aprobación de Dios en su niñez y ahora aquí en el momento de su bautismo. Como parte del inicio de su ministerio público, era necesario tomar este paso del bautismo. La divinidad estuvo presente. Los tres santos dignatarios estuvieron allí. Mencionamos, ¿no?, Jesús como Hijo, la voz del Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma. El Hijo recibe la aprobación de Dios y la compañía y el poder del Espíritu Santo. Y la expresión complacencia que dice ahí quiere decir pensar bien de, específicamente aprobado. Así era el concepto en el griego que fue escrito. Esa expresión, complacencia, recibió la aprobación de Dios. Veamos otro aspecto de Jesús en parte de su vida: Jesús y la oración. Lucas 4:1, después que fue bautizado, estamos siguiendo una secuencia, dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue al desierto a buscar tentaciones, no. Él fue al desierto para estar a solas con su Padre. Jesús no fue llevado o inducido por el Espíritu Santo a un lugar, Jesús fue llevado, inducido por el Espíritu Santo a un lugar por el espacio de 40 días y 40 noches. Lo interesante que se menciona aquí es por quién y a dónde fue llevado. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo. ¿A qué lugar? A un lugar desierto. El deseo de todas las gentes, página 89 nos dice: cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. ¿Qué podemos encontrar en un lugar solitario y sin distracciones? Te pregunto, querido joven, querido amigo, querida madre, ¿qué podemos encontrar en un lugar solitario? Una paz, una tranquilidad, ¿no? Un silencio total, en donde uno puede comunicarse con Dios. ¿Podremos tener una comunicación más íntima con Dios? Claro que sí. Y si aquí en la capital o en cualquier lugar no hay un desierto, ¿en qué momento podemos estar a solas con Dios? ¿En qué momento tú separas un momento o un tiempo para estar a solas con Dios? ¿Podremos hacernos un autoexamen mayor cuando estemos en un lugar lleno de distracciones? Cuando hay mucho bullicio, no, bullicio. Pero en un lugar solitario sí podemos hacer esto, así como Cristo. En el Evangelio de Marcos 1, se menciona que Jesús pasaba muchas horas en la soledad en comunión con su Padre. El tiempo de meditación y oración nos muestran la importancia para Él en su misión. Y aquí está el texto.
Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mientras todos estaban durmiendo, había alguien que estaba en pie. Mientras todos estaban jugando, tal vez haciendo chistes, bromas, había alguien que estaba en seriedad, en comunión con su Padre. Es un consejo también para todo ministro y pastor, para todo obrero. Mientras todos juegan, mientras todos están en diversiones, en fiestas, hay alguien que está a solas con Dios. Jesús, a pesar de su vida inmaculada, necesitaba de esta comunión así como nosotros. Él sabía que tenía un enemigo que estaría listo para asaltarle con sus tentaciones. Sentía los efectos de la tentación en su naturaleza humana. Veía las debilidades del hombre. ¿Cómo entonces podría desfallecer en la oración? ¿Cuántas veces caemos muchos de nosotros en el día? Somos tentados y caemos. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la oración? En otros textos, en otro evangelio, en Marcos 14:23 y Lucas 3:12 también nos dice. En Marcos 14:23 nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En Lucas 6:12 añade algo más. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántas horas? Toda la noche entera orando a Dios. ¿Tiene que ver esto con el tema que estamos viendo? Cooperando con Dios. Claro que sí. Si queremos ser hombres valientes, hombres fuertes, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, para que nuestra obra tenga éxito, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Comunión con Dios. En lugares celestiales, jueves 9 de septiembre, la majestad del cielo, mientras realizaba su ministerio terrenal, a menudo estaba en ferviente oración. Frecuentemente pasaba así toda la noche. Su espíritu se entristecía al experimentar el poder de las tinieblas de este mundo, y entonces se alejaba de la activa ciudad y la bulliciosa muchedumbre para buscar un lugar retirado para orar a su Padre. El Monte de las Olivas era su retiro favorito del Hijo de Dios. Con frecuencia, después de que las multitudes se apartaban de él para disfrutar del descanso de la noche, él no reposaba aunque estaba cansado con las tareas diarias. Cuando la ciudad estaba envuelta por el silencio y sus discípulos se habían retirado a buscar refrigerio en el sueño, sus ruegos divinos ascendían a su Padre desde el Monte de las Olivas, para que los discípulos recibieran protección contra las influencias malignas que encontrarían diariamente en el mundo. No solamente oraba por él, oraba también por sus discípulos. ¿Cuándo nos piden a veces orar por alguien en la iglesia? No sé si nos olvidamos o no oramos. Pero aquí vemos a Jesús que está orando por sus discípulos. Toda la noche, mientras sus seguidores dormían, el Maestro Divino oraba, mientras el rocío y la escarcha de la noche caían sobre su cabeza inclinada. Hace frío, ¿no? Cuando uno está en la amanecida. Pero vemos aquí a Jesús que no le importaba esto, con el fin de interceder por sus discípulos, para que reciban gracia y poder del cielo, para que puedan sostenerse ante las tentaciones. En una carta 11 del 5 de abril de 1886, dice aquí: aférrese del poder de lo alto. Aún Jesús, cuando se preparaba para hacer frente a una gran prueba, acudía a la soledad de las montañas y pasaba la noche orando a su Padre. Yo percibo que es indispensable la oración en la vida espiritual. Sin la oración, nuestra obra fracasará. Inventaremos otras formas, otros métodos, pero vemos aquí que es necesario el poder hacer de la oración un medio para recibir poder y fuerza de lo alto. La oración y el cristiano. En Lucas 18:1
Jesús también les dijo a sus discípulos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dijo Jesús sobre sus discípulos? ¿Qué dijo Jesús a la gente? ¿La necesidad de qué? De orar siempre. Para Jesús era importante que sus discípulos y seguidores comprendieran lo que significa la oración en la vida en la cual iban a recorrer. Serían asaltados por el tentador. La debilidad humana rehuía la responsabilidad, los desánimos y las luchas de caracteres. Todo ello podría afectar la decisión que una vez tomaron, si es que no se aferraban y recibían fuerza del cielo. Todo ello era un medio para que hagan de la oración el aliento de su alma. Y aquí hay unos textos que quiero mencionar para ustedes. Pueden revisar también en sus hogares con respecto a la oración. Veamos algunos textos. En Salmo 55, 17, lo que nos dice aquí: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces? Tarde, mañana y al mediodía. Recuerdan, ¿no?, el pedido que estamos haciendo de orar por el pastor Carlos Córdoba. Mañana, tarde, mañana y al mediodía. ¿Cuántos estamos haciendo esto? Está escrito aquí. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe aquí. Salmos 32, 6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. En todo tiempo. En Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y aquí está el secreto. Y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí está el secreto si queremos levantarnos temprano. Con mi alma te he deseado por la noche. Antes de acostarte, querido amigo, querido joven, ¿en qué piensas? ¿Será que tus ojos se cierran porque mucho viste el teléfono en la oscuridad? Pero aquí el deseo de Jeremías era, cerraba los ojos y tenía el deseo de encontrarse con el Señor. Y yo les pregunto, ¿será que Dios no nos va a levantar si tenemos ese deseo? Claro que sí. En Salmo 63, verso 1, 2, 6 al 8 nos dice lo siguiente. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en la vigilia de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué grandes palabras del rey David. Tenía el deseo de madrugada de buscar a Dios y meditaba, dice, en la vigilia de la noche. El ejemplo de Cristo ha quedado registrado para sus seguidores. Jesús mismo fue una fuente de bendición y fortaleza. Podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Aún mandaba la tempestad, y ésta lo obedecía. La corrupción no le contaminaba, y permanecía ajeno al pecado. Sin embargo, tuvo que soportar una agonía que requería la ayuda y el sostén de su Padre. Y a menudo oraba con fuertes exclamaciones y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por él mismo, identificándose así con las necesidades, las flaquezas y las tentaciones que son comunes a la humanidad. Percibo que no era fácil para Jesús leer la mente de los hombres, leer la mente de los fariseos, que estaban llenos de odio. La discusión de sus discípulos, ellos pensaban en tener un puesto mayor entre ellos. Todo eso Jesús podía ver, sus tentaciones. Y por eso es que Él oraba. Por eso nos podemos imaginar algo o percibir de cómo es que Jesús tuvo que pasar. Y Él contemplaba los pensamientos de los hombres.
Cristo vino al mundo para proporcionar un camino mediante el que pudiéramos hallar gracia y fortaleza para el tiempo de necesidad, al seguir su ejemplo orando fervorosa y frecuentemente. Revian Herald, 19 de 5, 1885. Queridos amigos y hermanos, el mismo ejemplo debemos tomar nosotros. Somos débiles ante la tentación. Sentimos a veces que las fuerzas nos faltan. Nuestra fe desfallece. ¿Por qué entonces no hacemos de la oración un medio para fortalecernos? Si tú, querido amigo, trabajas en el día 8 horas, 10 horas y no te da tiempo para orar, el único lugar y horario es de madrugada. Puedes levantarte a las 3, 4 de la mañana. Recibirás fortaleza espiritual, físicamente también. La oración y meditación nos une a Dios. Nuestra humanidad, por medio de la fe, se une a su divinidad. Recibimos fuerza para vencer las tentaciones, para llevar la vida que Cristo llevó, para hacer las obras de Dios. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Miren qué interesante. Un jovencito o una joven que ora, que estudia la Biblia, que se entrega al Señor, que pasa en comunión, el pecado no tendrá parte en él. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigírsela a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Capacitado para su obra. Seguimos la secuencia. Lucas 4:1, vimos el texto, vamos a explicar ahora del otro aspecto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Lucas 5:1. Lucas 5:1. Después de pasar los 40 días y 40 noches en comunión con su Padre, después de haber vencido al tentador, ¿cómo volvió Jesús? Lleno del poder del Espíritu Santo. Y ese es el resultado cuando una persona pasa así tiempo con Dios. Regresará de ese lugar lleno del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. La lucha fue tan grande que un ser humano podría sucumbir en un momento, hablando de Cristo. Pero el Hijo de Dios se mantuvo firme como una roca. Donde Adán fracasó, el Hijo de Dios triunfó. Esta es la garantía de que el ser humano unido con Cristo puede vencer a las tentaciones más fuertes, como es el apetito y el amor al mundo. El resultado de esta lucha y comunión con su Padre, dice el registro, que volvió en el poder del Espíritu Santo. En los versos 14 y 15 dice que su fama se extendió por toda la tierra alrededor y empezó a enseñar en las sinagogas. Hermanos, así, y queridos amigos, así es la forma como es que Cristo empezó su ministerio. Desde su niñez tuvo una educación bien grande, gracias a una madre piadosa. ¿Tiene algo que ver esto con la obra de Dios o con la predicación del Evangelio? Sí. Jesús, antes de su ministerio terrenal, fue ungido y capacitado por el Espíritu Santo. Ese mismo poder es prometido a todo aquel que se une a Cristo. Los resultados serán grandes de aquel que tenga el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos obtenerlo? Ya lo dijimos. Mediante la comunión, meditación y oración. ¿Será que nosotros directamente podemos llegar al Padre? No. Necesitamos comunión y oración por medio de la fe en Cristo para llegar al Padre. ¿Es perceptible el poder del Espíritu Santo en los demás? Sí, amigos. De forma indirecta podemos ver que en algunos personajes de la Escritura, vamos a ver un caso, en el caso de Moisés, después que estuvo con Jehová en el monte Sinaí, de haber visto su gloria, a pesar de que Dios le dijo que si un hombre le ve, puede morir, Éxodo 33, 19 al 23,
Éxodo 34, 6 al 8, dice que el pueblo vio que su rostro resplandecía. Lo interesante es que Moisés no lo sabía, pero el pueblo en primera instancia se dio cuenta de que su rostro resplandecía. ¿Cuántos días estuvo Moisés con Jehová en el monte? Igual que Jesús, 40 días y 40 noches. Y volvió también, dice, diferente. Su rostro resplandecía, tenía una santa influencia. Relacionado al tema de la predicación del Evangelio, Moisés trajo en su mano las 2 tablas de la ley al pueblo. Le relataba verbalmente. De igual forma, el predicador vendrá con el poder de Dios para predicar su palabra. Volviendo a la historia de Jesús, capacitado para realizar la obra de Dios. Bueno, aquí hablando ahora de la iglesia. En Juan 16, 18, tal vez los oyentes desean leer estos textos de Éxodo 33. Vamos a leerlo para pasar antes al siguiente punto. Éxodo 33, 19 al 23. Ahí nos dice lo siguiente. El primer texto, Éxodo 33, dice ahí. Él entonces dijo: te ruego, muéstrame tu gloria. Fue el pedido de Moisés. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y capítulo número 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Qué privilegio para Moisés, contemplar la gloria de Dios, estar cerca de su presencia. Y en el capítulo número 34, el verso 28 al 34 también. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ese es el resultado, amigos y hermanos, de estar en comunión con Dios, así como Moisés. La presencia, la santa influencia del Espíritu Santo, capacitado para realizar la obra de Dios. En Juan 16, 18 hay un texto que nos dice, hablando del Espíritu Santo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ha sido prometido a su iglesia, a cada persona individualmente, a su iglesia también. Recibiréis poder 31 de julio. Quienes quieran tener éxito en ganar conversos para Cristo, deben llevar consigo la influencia del Espíritu Santo. Pero, ¿cuán poco se conoce respecto a su actuación? Se ha dicho muy poco acerca de la importancia de estar imbuidos del Espíritu Santo. Sin embargo, es mediante el Espíritu Santo como las personas son atraídas a Cristo, y solo por su poder el ser humano puede ser purificado. ¿Qué necesitamos cada día?
como iglesia en forma personal, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder ser colaboradores de Dios en éxito. Vamos a ver un punto acerca de la organización de la iglesia. Hay algunas personas que dicen que la organización no es esencial, que la obra puede avanzar en grupos o de forma individual. ¿Existe el principio bíblico de un grupo o cuerpo de líderes en las Escrituras? ¿Será que hay un liderazgo? ¿Será que hay una organización en las Escrituras? ¿Cómo se podría administrar o dirigir a una iglesia de más de 50,000 almas? Personalmente, no podría dirigir a un pueblo así. Es necesaria una organización para poder administrar a las almas. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es en Éxodo 18. Moisés y Aarón fueron llamados por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos hasta la tierra de Canaán. Eran muchos en ese entonces, un promedio de 600,000 hombres de pie, sin contar los niños y una grande muchedumbre. Puedes tú, querido amigo, revisar Éxodo 12, 37 y 38. Y ahí está la historia. ¿Cómo podría Moisés solo administrar a toda esta multitud, casi 1,000,000 de personas? Cuando estuvieron cerca del monte Sinaí, hubieron algunos problemas en el pueblo en el cual Moisés se puso a juzgar. Está en Éxodo 18. Como enviado de Dios, Jetro, su suegro, estaba ya en medio del pueblo y veía la obra de Moisés. El consejo de Jetro, con respecto a una forma de administración, fue aceptada por Moisés. Veamos algunos textos. Éxodo 18, 14 al 27. Éxodo 18, 14 al 27 dice: Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Verso 18. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muestras el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, verso 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Cómo se podría administrar este grupo? No es más que eligiendo consejeros al lado de Moisés. Personas capacitadas que podían ayudar a Moisés. Y aquí viene el conteo: sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciereis, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Y Moisés hizo así. Y empezaron a juzgar desde todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, un solo hombre no puede llevar la obra de Dios. Tiene que ser en conjunto, en colaboración. Y conocemos cuál es la administración de la iglesia, ¿no? Hay una conferencia general, una conferencia de unión y asociaciones, con el fin de llevar la obra en adelante. ¿Puede un solo hombre administrar a un pueblo tan grande? No. Físicamente y espiritualmente sería imposible. La colaboración es un principio del cielo. La divinidad, los 3 santos dignatarios del cielo, están unidos para una obra importante en todo el universo.
y aún en este mundo. La creación, estuvieron en la creación, en el rescate y en la restauración de todas las cosas. ¿Cómo sería posible que un solo hombre haga todo esto? Va en contra del principio del cielo. Noten el texto 20, Éxodo 18:20. Enseñen, dice aquí, las ordenanzas y las leyes, y muestras el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué es indispensable en una organización? Que todos sean enseñados en las leyes de Dios y en la palabra de Dios. Personas que estén capacitadas para dirigir al pueblo. Que pasen más tiempo en el estudio de la Biblia acerca de Dios. Y aquí dice el verso 20, ¿no? Que enseñen al pueblo las ordenanzas. Cada persona de la vasta multitud debía ser instruida en cuanto a los requerimientos de Dios. ¿Cómo podría un solo hombre hacer todo esto? Moisés no hubiera podido hacer todo esto solo. Si fuese uno solo, no podría ministrar a un alma que vive lejos en otro país. Es necesario tener una organización para poder administrar esto. La orden de Dios por medio de Jetro fue escoger hombres con cualidades morales para dirigir a un grupo de personas. Y el resultado fue muy provechoso, según lo registra el verso 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Por eso existen en toda la organización del mundo pastores, ministros, obreros, directores de iglesia, diáconos, para hacer esta obra, para poder administrar a las personas, para llevarles el Evangelio y la palabra de Dios. El cargo que uno tiene es muy importante en la obra de Dios. Hasta el cargo más pequeño. ¿Qué es lo que nos falta? Ser capacitados. ¿Y quiénes nos van a capacitar? Dios mismo, por medio de los pastores. Uno mismo también puede capacitarse en las Escrituras. En un testimonio para los ministros, 340 dice lo siguiente: este consejo es para nosotros. Debe ser escuchado por nuestros hombres responsables. Se ha dejado que el presidente de nuestra asociación general, esta es una experiencia, asumiera cargas que Dios no la ha colocado sobre él. Y las cosas que él ha tratado de hacer no se pudieron sabiamente y bien. Moisés dijo: cuando tienen negocios, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Esta obra todavía ha de ser hecha. Y si los hombres que llevan responsabilidades no la realizan, debe ser encomendada a otros. La obra del Señor debe llevarse adelante sin engaño, hipocresía o codicia. Recuerden, hay un punto importante, ¿no? Hombres que no amen la avaricia. Los obreros y pastores y ministros somos asolventados por la iglesia, con el fin de prepararnos más, de estudiar más la Biblia, ser hombres más de oración, para poder alimentar al pueblo. Esa es nuestra labor, no es otra obra más. Y aquí la misma experiencia se repite. Testimonio por los ministros, página 342-343. Como pueblo debemos estudiar los planes de Dios para conducir su obra. Donde Él ha dado instrucciones con respecto a algún punto, debiéramos considerar cuidadosamente cómo llevar a la práctica su expresa voluntad. Esta obra debe recibir especial atención. No es sabio escoger a un hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo o algún otro plan debe ser ideado para cambiar el estado actual de las cosas. Aquí está el principio, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces, amigos y hermanos? En la obra en la cual se nos ha sido asignada, seamos un tesorero, un secretario, un diácono, una maestra de niños, tenemos una obra que hacer con el fin de salvar a las almas. Para ir concluyendo, vamos a ver un aspecto de la iglesia primitiva. De igual forma, el número creciente, hablando en la iglesia primitiva,
De igual forma, el número creciente de las almas en tiempo de Cristo, el Señor proveyó de antemano elegir a un grupo de personas llamados apóstoles para dirigir y ministrar a su iglesia. Jesús, antes de partir, Él proveyó a personas para dirigir a su iglesia, en este caso los apóstoles. Usted puede revisar Marcos 1, el versículo 16 al 20, donde el Señor elige a los apóstoles, y Marcos 3, 13 al 19 también. Más adelante en el tiempo, cuando el número de creyentes superaba las 5,000 almas, en Hechos 2, 42, capítulo 4, verso 4 y 32, el Señor instruyó a los apóstoles que eligieran a un grupo de personas para ministrar a la iglesia creciente. 7 personas llamados diáconos fueron elegidos para atender las necesidades del pueblo. Hechos 6, 2 al 7. Y aquí están los textos, vamos a ver. Hechos 2, 2 al 7. Hechos 6, 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes eligieron la iglesia, a estos hombres. Le presentaron a los apóstoles a estos 7 hombres, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Percibo que la iglesia está en déficit porque la iglesia no está siendo capacitada para dirigir la obra de Dios. Y aquí menciona las cualidades de estos hombres. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como cualidades para dirigir la obra de Dios. Muchas veces se comete en forma de experiencia, de que a veces elegimos a un director de iglesia, recién se bautizó y lo ponemos a dirigir una iglesia. Pero yo les pregunto, ¿sería bueno poner a una persona así? ¿O sería primero capacitarlo y que lea las leyes de la iglesia? ¿Cómo es que él puede presidir una iglesia? Para que se anime más, vamos a darle un cargo. No es correcto. Es necesario que sea capacitado para que pueda dirigir la iglesia. Hemos visto algunas de estas historias bíblicas, especialmente de cómo administrar su iglesia. ¿Por qué la iglesia no está creciendo como debería ser? Y hemos visto la causa. ¿Cuál debe ser la mayor meta hoy y en todo tiempo? ¿Crecer en número o ser pocos en número? ¿Qué haríamos con un grupo de personas si les falta ser capacitados por Dios y por sus líderes? Tenemos reglamentos, leyes en la iglesia, que toda persona que quiera asumir un cargo tiene que leerlo antes de tomar el cargo, para que pueda ejercer su labor y su ministerio. En 1 Timoteo 1, 3 y 4, quiero concluir con 2 textos, dice lo siguiente. Hablando de Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que exhortes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo es que Timoteo podía defender las doctrinas erróneas que estaban siendo ingresadas a la iglesia si él no estaba preparado? Así que Pablo le dice, tú tienes que exhortar que ellos no enseñen diferente doctrina. Quiere decir que Timoteo estaba instruido en cuanto a esto. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 1 Timoteo 4, 6 y 7. 1 Timoteo 4, 6 y 7. Sí, esto enseña a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y viejas. Ejercítate para la piedad.
Y 1 de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El lugar donde hemos sido puestos, tenemos una labor que hacer: ministrar, y según el don que hemos recibido. Y Romanos 12, 3 al 13, con estos textos quiero hacer un llamado en esta oportunidad. Digo pues, por la gracia que me es dada, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El Señor nos habló en esta noche mediante su palabra. El Señor desea que su iglesia cumpla su función según el don que ha recibido. No hacer grandes cosas. Tal vez lo que necesitamos, y para que la iglesia pueda crecer, es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ese es el principio del cielo. Estar conectados con Cristo en todo momento, mediante la oración. Puedes hacer esto el día de mañana. Hoy puedes decir al Señor: Señor, quiero que me despiertes para tener una comunión contigo. Y estoy seguro que el Señor lo hará. Por ahí podemos empezar a hacer la obra de Dios y ser colaboradores con Dios. El Señor te bendiga. Haremos también una oración para concluir este tema. Amado y cariñoso Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por tus bendiciones, en el cual nos concediste la oportunidad y también el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. También por ayudarnos en estos temas que han sido de bendición para cada oyente. Oh Padre, perdona nuestros pecados, danos cada día el deseo, el anhelo de encontrarnos contigo, de comunicarnos mediante la oración, mediante el estudio de tu palabra. Es el medio que has dejado para poder avanzar en la vida espiritual. Si desfallecemos muchas veces, si somos tentados y caemos, es porque no oramos, no estudiamos también. Quiero pedirte, Señor, que puedas bendecir cada alma que ha escuchado este tema. Puedes escuchar las oraciones de tus hijos, quienes también tienen, estoy seguro, el vivo deseo de servirte, pero muchas veces nos falta fuerzas. Danos tu gracia en todo momento, tu Santo Espíritu aún nos retire de nosotros. Nos hace falta para poder prepararnos para tu pronto regreso. Necesitamos hacer tu obra, de llevar el Evangelio a las almas. Bendiga a las madres, quienes también tienen sus hijos pequeños. Dale sabiduría en la educación. Ayuda a cada joven que también tiene el vivo deseo de servirte. Dale fuerzas, bendiga sus caminos, sus trayectos. Que sus planes pongan a ti en sus manos. Oh Señor, de una forma especial quédate en esta noche con los enfermos de tu iglesia. El pastor Carlos Córdoba León, un siervo tuyo y Señor que ha servido muchos años en tu obra. Tú eres un Dios grande, lleno en poder, aún puedas levantarlo y fortalecerlo de ese lugar. Haz tu voluntad en él, oh Señor, confiamos. Por todos los necesitados de tu iglesia, los que pasan también
debilidades físicas. Ayúdalos, oh Señor. Quédate en esta noche con nuestros familiares, nuestros amigos, a quienes también amamos. Te agradecemos por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Hijo. Amén.